Buenas tardes, compañeros maestros. Les damos la cordial bienvenida a esta conferencia con el tema de inteligencia emocional. Se encuentra con nosotros el profesor Juan Crisóstomo Sosa Vargas, supervisor de la zona escolar P198. También se encuentra la profesora Laura Verónica Nájera Nava, auxiliar del Convive. Quisiera recordarles que en el chat se encuentra el registro de asistencia. Le damos la participación al trabajador social José Antonio Maldonado Mora. Adelante. Sí, pero no estaba activado. Buenos días a todos. Estamos transmitiendo el día de hoy en vivo y a todo color desde las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto. Bueno, pues siempre es un gusto para un servidor y para los que conformamos este equipo de prevención en el área de la salud mental, podernos conectar y de alguna manera poder hacer un intercambio. Esperemos que el día de hoy pueda tener como esta utilidad, porque, bueno, no siempre se tiene esa magia de poder incursionar en ofrecer algún tipo de alternativa o ideas creativas. Espero que el día de hoy sea un buen día, que tenga yo el talante para poder influir de alguna manera con algunos conceptos que finalmente no es otra cosa más que la posibilidad de intercambiar el conocimiento, que siempre es valioso, siempre es importante. Un segundo. Está pasmado. Ahora sí. Cómodos. Tenemos aquí esta posibilidad de monitorearlo en estas dos alternativas y ahorita ya está apareciendo ciertamente la imagen. Bueno, les comentaba que tiene el acierto de poder compartir algo que pudiera ser valioso para todos, porque el hablar sobre inteligencia emocional es una gran responsabilidad. Bueno, ya nos conocemos, mi nombre es José Antonio Maldonado, que ya me hice presentarme. Tras bambalinas se encuentran el compañero Carlos Alberto Rivas Reyes y mi Virginia Moreno Villarreal, que siempre también están muy atentos con una clave que hace esta presentación. Desde luego que es importante que haya especialistas que pudieran, al término de la actividad, también dar opiniones y poder favorecer el conocimiento. Les decía que es una gran responsabilidad hablar de inteligencia emocional, más vivir asuntos como muy difícil el momento que nos ha tocado vivir, pues para las generaciones que están en proceso formativo, me parece que va a ser muy necesario que podamos incluir inteligencia emocional. Bueno, comentarles, un servidor me dedico a atender familias, a atender parejas, y generalmente cuando acuden a solicitar ayuda profesional, lo hacen porque están enfrentando un dilema relacionado precisamente con las emociones. La pareja no logró ponerse de acuerdo, llegaron a tener un montón de conflictos y eso trastocó muchas cosas. En el ámbito escolar, muchos jóvenes desafortunadamente no le dan continuidad a sus estudios porque o se desesperan o pierden el control o no tienen una proyección a futuro, y eso afecta a la toma de decisiones y lo mismo ocurre. Se trastoca el futuro por falta de inteligencia emocional. Bueno, pues dice Silvio Rodríguez en una de sus propuestas musicales que siempre el pasado conquista nueva fama
Y bueno, pues vamos a desempolvar a un pensador, no sé si lo identifiquen, aquí está como en caricatura. Bueno, este señor, Aristóteles, que vivió 300 años antes de Cristo, y que ya estaban en este proceso de descubrir o hacer propuestas para una vida mejor, él decía, imagina un futuro en el que la educación incluirá como rutina el inculcar aptitudes esenciales humanas como la conciencia de la propia persona, el autodominio y la empatía, y el arte de escuchar y resolver conflictos y cooperar. Esa era un poco la necesidad y el deseo de Aristóteles en buscar la forma de que las personas pudieran tener calidad de vida. Eso 300 años antes de Cristo. Bueno, pues para el ser humano moderno, ahora tal parece que estamos un poco alejados de lo importante, de lo esencial, y todo gira en más que ser, se le da mucho peso al tener. Y nuestra vida moderna es como muy complicada. El ser humano ahora está viviendo una serie de momentos peculiares por esta necesidad que tiene de rodearse de lo bonito, de lo mejor, de lo más útil, pero las personas antes de la epidemia ya se la estaban pasando muy mal. Ahora resulta de que nos llega esta enfermedad, que todos la conocemos, el COVID-19, que ha surgido a partir del descubrimiento del SARS-CoV-2 que se dio allá en la zona de Asia y que ha venido a trastocar la vida del ser humano. Lo que se sabe es que después de la resolución de esta pandemia se avecina otra epidemia más, que va a ser una epidemia psiquiátrica. Lo que nos ha tocado ver a los que nos dedicamos a atender personas es que ciertamente este asunto se está desbordando y actualmente tenemos a muchas personas que sufren de insomnio, de depresión, de ansiedad. Pero la ventaja para el ser humano moderno es que en este momento estamos viviendo la época de las neurociencias. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que atender depresión, ansiedad, insomnio, que son más comunes y más frecuentes de lo que ustedes se puedan imaginar, bueno, atender ese tipo de padecimientos ya es una rutina, es algo que se puede resolver con facilidad. Pero el medicamento que todavía no se logra tener al alcance de la mano es resolver los asuntos emocionales de forma práctica. Ahí creo que nos hace falta mucho camino por transitar. Y bueno, sí, también citando a Silvio Rodríguez, ¿no? Que él dice que el medicamento o la medicina más insuficiente es la de remediar la mente. Y en este sentido, bueno, las ventajas para el ser humano, importantes, avances en las neurociencias, medicamentos para tratar enfermedades psiquiátricas. Pero ¿qué hay un poco de la conducta? La conducta es otra cosa distinta. Bueno, adentrémonos entonces en este tema, hablemos sobre inteligencia emocional y pues siempre desde los basamentos, ¿qué cosa es la inteligencia emocional? ¿Cómo se define o cómo se entiende la inteligencia emocional? Bueno, pues la inteligencia emocional es la capacidad de manejar nuestras emociones de una manera ordenada, en una forma propositiva, con la intención clara de lograr un adecuado intercambio afectivo con los demás. Bueno, eso en palabras más, palabras menos, se escucha fácil, pero realmente para el ser humano va a significar un reto todavía el poder avanzar en esos terrenos, porque a pesar de que los pensadores mucho antes de esta era, mucho antes de lo que ustedes se puedan imaginar, ya era como una inquietud. Bueno, saber manejar nuestras emociones es muy difícil, eso no lo puedo negar, pero si trabajamos en aprender a cómo domar nuestras emociones y además aprendemos a cómo gestionarlas, les puedo asegurar que vamos a obtener enormes ventajas. Bueno, la cuestión es cómo.
Pues siempre para poder entender tenemos que profundizar un poco más y entonces ahora ya está en boga hablar sobre inteligencia emocional y dentro de los descubrimientos que han hecho los estudiosos sobre este terreno, este rumbo, es que ellos dicen que nuestro coeficiente intelectual ocupa solamente el 20% de nuestras decisiones y nuestros logros, o el coeficiente intelectual. Pero lo que garantiza tener calidad de vida y avanzar en logros humanos es nuestro coeficiente emocional, porque de él depende precisamente la gestión con los otros, los intercambios que hacemos, el autodominio. Y eso ciertamente no es un asunto sencillo. Bueno, aquí lo que quiero dejar en claro de esta reflexión es que el haber nacido con mucha inteligencia lógica no es garantía de que te vaya bien en la vida. Lo que puede garantizar que te vaya bien en la vida es que puedas, una de dos, o desarrollar coeficiente emocional o inteligencia emocional, o influir de alguna manera en otros para que lo puedan desarrollar. Bueno, así es que eso tendrá que ser como parte del trabajo de las instituciones, de los organismos, de los pensadores, para ir haciendo todo este desarrollo científico que aún todavía está incipiente. Bueno, ¿se nace o se desarrolla la inteligencia emocional? Algunos ciertamente ya nacen con esa habilidad o ese potencial. De hecho, a eso los teóricos de la conducta le denominan constelación temperamental. Y hay personas que tienen ya un temperamento festivo desde que nacen. Como tienen de manera innata esa capacidad de autorregularse, que se les da de forma más facilita la empatía, pero esa es otra historia. Lo cierto es que el ser humano es siempre cambiante. Algunos ya traen el chip de la inteligencia emocional, pero los que no la tienen, sobre el tiempo de vida, hay la posibilidad de que se pueda aprender. Lo cierto es que también si la tienes, corres el riesgo de que se te dañe por las circunstancias propias de la vida, y esto se explica así. Imaginemos a una muchacha de temperamento festivo, dicharachera, que de joven siempre fue optimista y fue feliz. Pero de repente, en su proceso de unir su vida con alguien, hace un matrimonio desgraciado, donde su vida ya no tiene el mismo colorido, consecuencia de la decisión que tomó. Esa inteligencia que ya la tenía como de fábrica, probablemente se le puede estropear, pero también algunas personas que probablemente eran de temperamento frío, poco empáticos, y de buenas a primeras resulta de que encuentran el amor, el verdadero amor, de repente eso puede venir a generar un cambio en ellos y puede incluso influir para que su inteligencia emocional se incremente. Así es que el ser humano siempre es susceptible al cambio y las cosas que giran en torno a nosotros pueden influir para que nuestra inteligencia emocional mejore, se afecte, y entonces la responsabilidad de cada uno de nosotros va a significar aprenderla y mejorarla. Pero bueno, el ser humano, como es un ser gregario y depende mucho de la familia, en la familia van a surgir elementos que pueden influir de forma determinante para que esto se dé. En el intercambio que hacemos de cotidiano, el ser humano va incorporando estilos y formas de relación, y esto va favoreciendo que esto pueda crecer en las personas, pueda mejorar. Y lo cierto es que lo que acumulamos en nuestra infancia, tarde que temprano lo vamos a poner a disposición de otros. Yo siempre comento que el ser humano anda en busca de gente fácil, con quien llevarse bien, con quien compartir proyectos de vida, alegría, descanso. Y entonces, pues como andamos en busca de gente fácil con quien alcanzar esta plenitud,
Pues eso se va a poner a prueba más adelante. Dicen que cada oveja con su pareja. Si eres una persona mentalmente sana, probablemente encuentres a alguien que esté de acuerdo a tu altura psicológica. Pero si en este momento de tu vida llevas una mala relación de pareja, probablemente eso tiene que ver con tu crecimiento emocional, con tus avances psicológicos. Y entonces todo lo que vivimos va a tener una influencia en nosotros. Bueno y malo va a ser determinante porque de ahí, de estas experiencias que vamos acumulando, se va a determinar nuestra manera de ser y de comportarnos. Así es que esto se acumula, se va organizando y va a significar formas de conducirse y de manifestarse. Bueno y malo está siempre dentro de nosotros. Pero bueno, la inteligencia emocional parte precisamente de las emociones y el ser humano no puede ignorar que tiene emociones. Y estas emociones siempre van a estar presentes en la conducta del ser humano. Un psiquiatra en alguna ocasión lo escuché decir que el problema no es la conducta, sino los motivadores de la conducta. Y la conducta siempre va a tener un peso emocional. Bueno, pero la pregunta de los 64,000 sería, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, personas, lugares, sucesos o recuerdos importantes. Así es que las emociones son respuestas psicofisiológicas de corte más bien bioquímico. Y las emociones tienen una peculiaridad. Las emociones son de corta duración. Cuando yo veo, escucho o vivo experiencias, puede darse el caso que en mí se activen emociones. Es como, por ejemplo, yo no sé, en el caso de ustedes, qué perciban o qué sientan cuando llegan a oler en un cafecito caliente ese aroma a canela. O yo no sé ustedes qué sientan cuando se corta un limón así grandecito, amarillito, muy jugoso, que en el momento en que mira, hasta ya vi aquí a la compañera cómo se toca así como las papilas gustativas, de que de repente está sintiendo o le está afectando esta representación que yo hago. Pues sí, eso es así. Las emociones son reacciones de corte bioquímico y que las puede activar un recuerdo, un objeto, una persona, un lugar. No sé, en el caso de ustedes, cuando ya tiene tiempo que no ha llovido y de repente se suelta una lloviznita, y no sé si ustedes han vivido la experiencia de que de repente huele como a tierra húmeda, o acudir a provincia y oler el olor a leña, ¿no? O en las casas donde todavía se acostumbra a hacer tortillas, y eso tiene implicaciones a nuestra capacidad de evocación muy peculiar, pero para algunos eso los remonta a su infancia en provincia. Bueno, entonces las emociones son de corta duración. Y este proceso es sumamente complejo y diverso. Ciertamente se han descrito muchas representaciones emotivas y hay autores que hablan sobre emociones básicas, pero no sé si los que me están escuchando ya hayan tenido la oportunidad de ver la película de Intensamente. Pixar ha logrado describir de forma magistral esta representación sumamente compleja de este proceso emocional, que describirlo no es tan fácil. ¿Por qué? Bueno, pues porque las emociones alteran
la atención, hacen subir el rango de ciertas conductas y guías de respuestas del individuo y activa redes asociativas relevantes en la memoria. Entonces, ciertamente, describirlas no es un asunto fácil, sino que es parte de un proceso muy, muy complejo, pero que cuando se activa la representación emotiva del ser humano, tiene una serie de rumbos inciertos. O sea, el problema no es la conducta, sino los motivadores de la conducta que parten de experiencias de vida, de la infancia, del tipo de papá o mamá que haya yo tenido, de la forma en cómo haya yo vivido, si nací en un hogar que tenían opulencia, que a lo mejor había una economía sana o vengo de una familia humilde, y todo eso va a tener implicaciones emotivas muy peculiares. Agradezco, por cierto, aquí a mi compañero Carlos que me dio como estos elementos reflexivos como para ir entendiendo con más claridad este asunto. Bueno, entonces las emociones son de corta duración. En el caso de las emociones, bueno, pues cuando las emociones se activan en mí, surgen los sentimientos y los sentimientos son el resultado de las emociones. Los sentimientos sí son más duraderos en el tiempo, pero además hay una peculiaridad de los sentimientos, que los puedo verbalizar. Y además la gente se puede dar cuenta porque en mí se da un fenómeno que se le conoce como pinta emocional. De repente estoy pensativo y alguien se acerca y me dice, oye, ¿qué tienes? Levanto la mirada y digo, no sé, como que me siento raro. ¿Por qué? Pues no sé si estoy preocupado o tristón. Y entonces aquí ya se da una representación peculiar de este proceso emotivo que no es tan fácil de describir, pero que sí lo puedo yo verbalizar. ¿Por qué? Porque lo estoy sintiendo. Esto me está afectando y entonces ya puedo identificarlo y describirlo un poco. No tan claramente, pero lo puedo describir. Entonces, sentimientos y afectos los podemos reconocer. ¿De dónde parten? No tanto. Bueno, pero eso sí, siempre se va a dar esta dualidad donde lo que yo siento o lo que me afecta puede tener estas vías de agradable o desagradable y que van a estar ahí presentes. Entonces, afectividad va a tener como ya este rumbo positivo o negativo. Si es positivo, bueno, va a ser agradable, va a tener como estos condimentos del amor, de la alegría, de la tranquilidad. Y si esta afectividad tiene esta tonalidad o esta pinta negativa, pues va a ser desagradable, como el odio, la tristeza y el enojo. Y algunas veces eso no lo podemos identificar bien. En otros países se ha avanzado mucho y entonces la gente puede presumir. Ahora lo que yo he descubierto en terapia es esto o lo otro. Acá en nuestro país todavía culturalmente la gente no está acostumbrada a acudir a terapia, a acudir con un analista. Pero en alguna ocasión yo escuchaba, en este momento quiero comentar y evocar a Emma Godoy. Decía Emma Godoy que la envidia era la tristeza del bien ajeno. ¿Cómo que la envidia es la tristeza del bien ajeno? Tú te puedes sentir como enojado, ¿no? Porque el otro tiene algo mejor que tú, pero en el fondo es la tristeza del bien ajeno. Y a lo mejor como no puedo explicar bien a bien qué es lo que estoy sintiendo, porque eso son las emociones, ¿no? Tendría yo que entrarle a hacer un análisis de, en el fondo, de dónde parte esta afectividad negativa en mí. Pero las emociones pueden tener rumbos diversos y eso es lo que tendríamos que tratar de entender los seres humanos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si mis emociones toman el control de mi vida? Bueno, si las emociones toman el control de mi vida, pero además, ¿qué puede pasar si no logro anticiparme o no lo logro interpretar?
Bueno, pues pueden pasar cosas diversas, como por ejemplo, si estoy enojado, tal vez corro el riesgo de ser autoritario, impositivo. Pero además, algo que nos distingue a los que estamos trabajando aquí en el asunto de la conducta, de la psiquiatría, nosotros estamos en un hospital psiquiátrico, sabemos que el neurótico es alguien que hace sufrir, pero además sufre. Y en el fondo, cuando este neurótico empieza a entrarle al análisis de qué es lo que le pasa, probablemente pueda empezar a manipular, mejorar o entender cuáles son los motivadores de su conducta. Bueno, entonces si no me logro anticipar, probablemente mis preocupaciones me puedan rebasar, probablemente esto modifique mi conducta y mi proceder y probablemente esos temores que no sé de dónde parten me puedan llevar a tener sentimientos de incertidumbre, de agobio, generar miedo, en fin, incluso el inicio de una enfermedad mental. Así es que el mal manejo de las emociones nos lleva a reprimir lo que sentimos, a ignorar lo que sienten los demás, a dejar salir las emociones sin control o a actuar sin inteligencia. Por eso ahora lo que pues está surgiendo como un avance es que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de hacer algo que se llama gestión emocional. Cuando yo empiezo a aprender y a descubrir que con mi conducta, de dónde parte lo que estoy sintiendo, lo que me está afectando, podré entonces empezar a tener eso que se llama calidad de vida. Y les decía yo que abría yo mi exposición con una cita o una reflexión de Aristóteles en el sentido de imaginar una educación donde se puedan empezar a hacer como esa posibilidad del cambio en las personas, del autocontrol, de la mejora continua, que eso ocurrió hace muchos años. Hay algo que se llama desafío de Aristóteles, que es también una reflexión de él, y entonces decía que cualquiera puede ponerse furioso. Eso es muy fácil. Aquí los que estamos en este servicio, en este momento, que somos 4, les puedo asegurar que todos los que estamos aquí nos podemos enojar. Eso es muy fácil. Pero estar furioso o enojado con la persona indicada, en la intensidad adecuada, en el momento correcto y expresado de forma correcta, eso no es fácil. Bueno, un ejemplo que he puesto en otras exposiciones es el hecho de que, imaginemos a un personaje que va en transporte público, en una unidad combi, ¿no? Y tiene la necesidad de bajarse en la siguiente esquina. Bueno, el chofer trae el volumen de su estéreo a todo lo que da, y en esta dificultad de pasar la monedita, resulta de que el operador no la toma bien, tú ya tienes la necesidad de bajarte, sacas más dinero, pagas, y en esa distracción el operador te baja 3 esquinas más adelante. A la hora de bajar incluso hasta te pasas a golpear en la cabeza con la estructura del vehículo y te bajas todo molesto, tuviste que pagar doble, y entonces este personaje llega a su casa, avienta la puerta, patea las cosas, y la familia dice, ¿ahora tú qué tienes? Y el otro dice, yo no tengo nada. Y entonces pudiera surgir el comentario de alguien que dijera, a ver, enójate con quien te hizo enojar y desquítate con el que te puso bravo. Nosotros no tenemos la culpa de eso. Y ciertamente así ocurre. O sea, cualquiera puede ponerse furioso, pero estar furioso con la persona indicada, en la intensidad adecuada, en el momento correcto y expresado de forma correcta, eso no es fácil. Eso implica que las personas tengan esa posibilidad de entrarle al análisis en ese momento de qué es lo que está pasando y enfrentarlo de manera creativa aún en la molestia. Entonces, bueno, pues eso es un asunto que tiene que ver con la inteligencia emocional. Ya les decía que describir los procesos que ocurren dentro de nuestro cerebro son asuntos como muy complicados. Entonces, imaginemos que en este momento yo estoy dando mi conferencia
y de repente empiezan a ocurrir en mí ciertas cosas. Resulta que mientras estoy aquí en mi exposición, aparece de la nada mi cuñado. Y entonces resulta de que yo lo veo. Estos procesos son así. Bueno, pues en esta circunstancia de que se aparece mi cuñado, ocurre en mi mente, esto es el hecho de que mi amígdala del recuerdo se activa. Y de ahí empieza a surgir una serie de procesos emocionales muy peculiares. Este proceso, recuerden que las emociones son de corta duración, y entonces en mí se activa esto que es la memoria emocional, que puede ser de distintas formas. Puede darse el caso que él y yo siempre nos hemos llevado bien, y en el momento en que lo veo digo, qué bueno que ya llegaste, si ya estás, y a lo mejor yo, como estoy ocupado, le regale una sonrisa y le diga que tome asiento. Pero puede darse el caso de que también, pues las cosas no han estado bien entre mi cuñado y yo, aparece y digo, aunque estoy aquí metido en mi explicación, digo, ¿y a quién demonios le dijo que yo estaba trabajando aquí? Ahora ha llegado a sabotearme la actividad. Entonces, estas emociones que son de corte bioquímico se activan, y si no logro anticiparme o no logro hacerme esta pregunta, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Y esta otra pregunta, bueno, ¿por qué pasa esto en mí? Si no lo logro hacer, va a ocurrir lo siguiente: me voy a mostrar perturbado. Algunas personas sí lo pueden manejar y pueden decir, en ese momento estaba yo en una situación crítica, pero no me podía yo dar el chance de enojarme. No me podía yo dar el chance de perder el control. Eso ya es una situación completamente diferente. En el caso que yo les estoy exponiendo, resulta de que no logro hacer estas lecturas anticipatorias, se salen las cosas de control, y entonces puede darse una serie de reacciones adicionales. Las reacciones es que mi proceder no sea inteligente, que haga yo un mal manejo de la ira, entonces que empiece yo a despotricar malas palabras, que me levante y en plena conferencia llegue yo con mi dichoso cuñado y lo agreda. Eso es parte de un proceso que cualquier ser humano va a enfrentar. La cuestión está en cómo ir cambiando esta respuesta emotiva. Recuerden que las emociones hacen raíces en nosotros y que nos llevan a actuar. Por eso, desde pequeños, nosotros como papás o ustedes como educadores en el plano profesional, tendríamos que llevar a que nuestros jóvenes puedan tener hábitos de conducta distintos, representaciones emocionales más controladas o más calculadas. Les decía yo que a pesar de los avances científicos y tecnológicos, estamos en pañales, puesto que ahorita se está poniendo un poco de moda, y digo un poco porque el hecho de que se haya dado la pandemia ha venido a trastocar muchas cosas. Y ahora yo escucho con mucha frecuencia padres de familia que dicen, ya quiero que mis hijos se vayan a la escuela, porque aquí en casa ni aprenden nada. Eso es mucho de llamar la atención, precisamente porque quiero entender que los papás en su vida moderna están tan metidos en un montón de compromisos que la parte emocional se deja con mucha frecuencia de lado. Y entonces la responsabilidad que en muchos de los casos se quiere encontrar es que otros tienen que entrarle al proceso de tipo educativo, que aquí es como una especie de juego de palabras, una trampita conceptual, porque los papás dicen, te mando a la escuela para que te eduques. Y ciertamente la educación es parte de un proceso que se debiera de dar en casa. Porque en la escuela se da esto que es la formación, ¿no? El intercambio de saberes, el dominio de la ciencia, y entonces la parte formativa de la ciencia en la escuela, y la parte de valores y de hábitos emocionales en casa. Pero bueno, las cosas
esperemos que al tiempo se vayan como organizando. Ah, caray. No sé por qué se empezó a... ¿Qué está pasando? Bueno, entonces llegamos a esta interrogante. ¿Cómo desarrollar inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional hay muchas recomendaciones. Si ustedes se quieren echar un clavadito a la red, hay bastante información. Algunas tienen mucho peso, otras son medias blandas, pero sí es una gran interrogante que a todos inquieta. Lo interesante de esto es que debemos de partir de la premisa de que tengo que empezar a hacer cosas y de donde me debo de salir, tratar de salir, es de las emociones negativas. En nuestra condición de ser humano y particularmente en nuestra latitud latina de la región de las Américas, tal parece que la gran mayoría venimos de familias multiproblemáticas y algunas veces no entendemos nuestro proceder porque parte de ese reservorio emocional que tuvo que ver con nuestra historia. Pero si identifico que hay cosas que debo de mejorar y las reconozco, entonces va a empezar a darse esa modificación emocional. Bueno, ¿cómo desarrollar inteligencia emocional? A partir de la gestión emocional. ¿Y qué es la gestión emocional? Bueno, pues como el método o la forma en cómo podría yo empezar a gestionar mis emociones. Vamos a dar 11 recomendaciones que no son recetas de cocina porque finalmente el cambiar de hábitos nos va a significar echarle un poquito de carne al asador, poner un poquito de esfuerzo y empezar a tratar de salirme de estas emociones negativas. Bueno, empecemos con la primera recomendación para incrementar nuestra inteligencia emocional. Que por cierto, el otro día teníamos aquí una charla el compañero Carlos y yo y me decía, pues sí, hay que aprender a filtrar. No es cosa fácil, ¿eh? Filtrar no es cosa fácil. ¿Por qué? Pues porque algunas veces tengo que aprender que existe eso que es la mente. En alguna ocasión llegaba a mi consultorio una señora, y ya de entrada cuando llegó, llegaba con cara de enojada. Y le digo, oiga, ¿quién le habló de este espacio, de esta clínica? Bueno, pues me lo recomendaron porque, ¿sabe qué? Yo lo que quiero es modificar mi manera de ser. ¿Pero por qué? Dice, pues es que yo fácilmente me enojo y cuando yo me enojo, yo rompo las cosas, ¿eh? Yo he roto teléfonos celulares, un día azoté mi computadora, un día maté a uno de mis mascotas porque le di una patada, he roto las puertas de mi casa. Dije, caray, ¿por qué? Pues yo cuando me enojo soy así. Le digo, quiero entender que usted no filtra. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de filtrar? Pues no sé si sepan ustedes lo que se utiliza en la cocina para poder escurrir las cosas, ¿no? Dicen, ¿un colador? Bueno, sí, un colador o una coladera, ¿no? Y luego resulta de que los seres humanos no podemos hacer contacto precisamente con nuestro filtro emocional. Poder precisamente experimentar eso que estoy sintiendo y poder como hacer uso de él. Le decía yo a esta señora que creo, me da la impresión de que usted no filtra bien. Dice, bueno, ¿y eso qué es? Le digo, pues creo que usted tiene un problema de desarrollo. ¿Un problema de desarrollo? Y la llevaba yo a la reflexión, un poco la artesanía terapéutica. Le decía yo, ¿qué quiere decir la palabra desarrollo? Pues crecer. Bueno, pues usted ha de tener un problema de desarrollo. A ver, ¿cómo? Pues probablemente usted no funciona como lo que es, sino como lo que ya no es. ¿Qué está tratando de decir? ¿Que me quedé inmadura? Pues sí, probablemente usted se quedó en la etapa de los berrinches, ¿no? Y entonces cuando pierde usted el control, todo es una manifestación de otro momento psicológico. Eso tuvo un efecto en ella, tal parece que lo llevó a la reflexión de que efectivamente su proceder siempre era con berrinches. Y algunas veces ya de adultos,
resulta de que vivimos con gente intolerante. Y en el fondo lo que pasa es que no filtran y que probablemente no es que sean intolerantes, sino que se quedaron atrapados en la etapa de los berrinches y cuando pierden el control es patalear, azotar, hacer muecas y eso habla de su incapacidad para poder filtrar. Bueno, recomendación número 2 para incrementar mi inteligencia emocional. Lo cierto es que mucha gente tiene el mal hábito de prolongar su enojo más de la cuenta. Y entonces cuando yo prolongo el enojo más de la cuenta, además de invertir tiempo de calidad en el enojo, pues resulta de que eso le quita calidad de vida a los que me rodean. Entonces la recomendación es que intentes acortar el tiempo de tu enojo. Pero la pregunta sería, ¿quién de ustedes son expertos en aplicar la ley del hielo? Porque probablemente vieron a papá y a mamá que cuando se enojaban hacían eso. Y entonces yo conozco personas que cuando se enojan con el esposo tienen esa habilidad de mantenerse enojados con ellos más del tiempo debido. Algo que también lo hemos reflexionado a nivel de la consulta con las personas a las que luego he atendido. Les digo, bueno, pues ahora la idea es hacer un nuevo hábito de convivencia. Si usted se enoja más de la cuenta, trate de acortar, que no sea una semana, que sean 3 días, y luego si ya logra cortar el tiempo, que sea un día, y luego que sean horas. En el plano personal, de lo que puedo presumir es que yo ahora logro recuperarme rápido de mis enojos. Pero tercera recomendación para incrementar nuestra inteligencia emocional. Hacer depósitos emocionales. ¿Qué son los depósitos emocionales? La confianza. ¿Y qué es la confianza? Una fianza para estar bien. La confianza, confianza. Y entonces los depósitos emocionales serían un poco el pedir disculpas. Luego les digo a adultos, oiga, usted cuando se identifica que ha cometido una falta, ¿tiene la capacidad de pedir disculpas? Y algunas personas dicen, bueno, es que yo antes lo hacía. Cuando recién iniciaba mi relación con mi pareja, yo era el que pedía disculpas. Pero el otro no las aceptaba. Y ahora, ¿sabe qué? Ahora yo ya no pido disculpas. Y entonces dice la contraparte, bueno, sí, reconozco que antes yo no aceptaba las disculpas, pero ahora yo ya no quiero que estemos mucho tiempo enojados. Y entonces ahora yo ya he hecho el esfuerzo de pedir disculpas. Y entonces dice el otro, ¿y ahora por qué te las voy a dar? Sientes tú no eras de aceptar tus errores. Bueno, entonces les digo que esto es como empezar a hacer una reflexión de cómo ir mejorando para el bien. Y entonces aquí hay un trabajo de equipo en todos los escenarios del ser humano. Si tú pides disculpas, tendría que haber la contraparte de aceptarlas. O si alguien te pide disculpas, tú en ese momento aceptarlas. Y en ese momento las personas se recuperan rápido de los enojos. Bueno, cuarta recomendación para mejorar nuestra inteligencia emocional. Hacer acuerdos y convenios de cordialidad. También eso resulta interesante cuando la relación humana se ha ido trastocando, particularmente en la relación de pareja. Decirle a una pareja, oiga, ¿y ustedes tienen acuerdos? Y algunas veces dicen, bueno, ¿qué cosa es un acuerdo? O algunos dicen, no, no tenemos acuerdos. ¿Cómo es que no tienen acuerdos? No, nunca hemos hecho acuerdos, así vamos viviendo. Y esto tal parece que lo permea todo, ¿no? Si en los equipos de trabajo hay una organización previa, ocurren los acuerdos. Y si esos acuerdos se respetan, entonces surgen los convenios. ¿Qué es un acuerdo? Algo que previamente lo hemos hablado y cuando surge la crisis o la necesidad de organizarse, lo logramos evocar, lo recordamos. Esto es un acuerdo. Y cuando se respeta un acuerdo, surgen los convenios. Y eso aplica para todas las organizaciones. En particular, donde se ve mejor representado es en la relación de pareja.
que ser pareja es todo un reto, ¿eh? No es cosa fácil. Pero las parejas, lo único que las diferencia es su nivel de organización. En el caso de los grupos humanos, bueno, pues también los grupos mejor organizados son los que previamente se han puesto de acuerdo. Otro aspecto importantísimo para mejorar nuestra inteligencia emocional es aceptar las diferencias. Y esto realmente se basa en el respeto. Y muchas personas no pueden ser respetuosas o aceptar las diferencias porque eso no lo tienen incorporado. Particularmente en casa, si la familia tiende mucho a la burla, a las bromas pesadas, a echar carrilla, lo más probable es que la gente va a entender que la vida es así, sin respeto. Y entonces aceptar las diferencias es entender que el otro sea como es. Y eso, bueno, no es cosa fácil. Siempre de una o de otra forma eso luego nos rebasa y queremos influir en el otro o simple y sencillamente no lo aceptamos. Otro aspecto que creo que sería muy importante que todos pudiéramos participar de ello, tanto a nivel de espacios formativos como el preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria, incluso la universidad, es hablarle a la gente de acuerdo a lo que son y no a lo que ya no son. Que eso parte de la casa, de la familia. Y nosotros los latinos somos muy dados a hacer un mal manejo del lenguaje. Es muy frecuente escuchar a profesionales educativos o de salud referirse a las personas en condiciones extrañas. Dice, mire, ahí viene esa niña, y voltea uno y es una adulta, y uno lo entiende, o luego es como es un asunto de corte popular, no queda del todo claro. Mamás con hijos ya mayores dicen, mire, le presento a mi chiquito, y resulta de que el chiquito ya está todo bigotón, barbón, y le dicen como chiquito, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es que todos podamos promover el desarrollo, ¿no? Que a la gente se le diga de acuerdo a lo que es. Bebés, niños, después de los 12 años que ya entran a la secundaria, jóvenes, y cuando las personas ya están adultas, que han rebasado de los 18 años, bueno, pues decirles de acuerdo a lo que son adultos, ¿no? Pero pues en eso nos equivocamos mucho y ya cuando nosotros que hemos profundizado en los asuntos de las crisis, esta crisis de desarrollo en la que todos debiéramos de trascender, luego no la tenemos como clara y que tiene un impacto para la conducta. Bueno, tercera recomendación para incrementar nuestra inteligencia emocional. Bueno, pues mantenernos entusiastas. Esto también no es cosa fácil. Nosotros que somos promotores de la salud mental, hemos tenido que incluir en nuestras reflexiones la certeza de que si tú emocionalmente no estás bien, vas a desarrollar enfermedades raras. O sea, si emocionalmente siempre estás en crisis, se va a dar un fenómeno de inflamación, como por ejemplo las enfermedades terminadas en itis hacen alusión a la inflamación. Gastritis, colitis, artritis, incluso una señora decía en alguna ocasión, ¿a poco la hepatitis? Bueno, pues la hepatitis no es otra cosa más que inflamación del hígado, ¿no? Y entonces los estados emocionales inadecuados tienden a enfermar a las personas. Por eso es necesario que las personas puedan tener el hábito de la alegría, mantenernos entusiastas. Y entonces aquí ya se mezclan algunos de los otros elementos que hemos vertido en la exposición, como por ejemplo el hecho de filtrar. Si tú identificas que emocionalmente no estás bien, tendrás que hacer un esfuerzo para cambiar de actitud. Y en el momento en que haces un esfuerzo por cambio de actitud, probablemente te puedas colocar en el estado emocional adecuado. Otro aspecto importante, y ya les comentaba yo que algunas veces no podemos en esta manifestación emocional, que puede tener representaciones diversas,
no sabemos realmente qué es lo que me pasa. Y luego no sé ponerle o atribuirle un peso exacto a lo que me pasa, porque nos hace falta tener un vocabulario más amplio. Y entonces hay que ponerle nombre a eso que estoy sintiendo, no atribuirle al otro lo que siento, o decir, es que él me hace enojar. Y los latinos ahora, a partir del surgimiento de la tecnología, los jóvenes están revisando muchas cosas, pero no están leyendo. Y entonces ahora ya se hace un análisis un poquito más ligero y no a profundidad de ciertos tópicos de conocimiento. Y entonces, pues tal parece que a los muchachos ahora les falta más vocabulario y esta pobreza del lenguaje nos lleva a la confusión emocional. Porque en algunas ocasiones las personas creen que odian y en el fondo no es odio, a lo mejor es miedo, o creen que ciertas circunstancias les generan miedo, pero en el fondo a lo mejor ni siquiera es miedo, porque las personas dicen es que tengo miedo de que se vaya. Y uno dice, no, bueno, cuando entra uno al análisis, no es que tengas miedo a que se vaya, más bien tienes miedo al abandono, a perder su cariño. Ahí la cosa cambia. Entonces tal parece que el bagaje del léxico, el tener como más palabras incorporadas en nuestra mente, nos podría llevar a poder identificar con más claridad qué es lo que nos pasa. Y entonces estos sentimientos pueden ser desesperación, ira, preocupación, en fin. Otra cosa que no es la que creemos que es. Por eso les digo que la conducta es como difícil de entender, porque el problema no es la conducta, sino los motivadores de la conducta. Así es que la sugerencia para poder incrementar nuestra inteligencia emocional es que podamos leer. Los que hablan sobre inteligencia emocional dicen que se lean buenas novelas con un sentido crítico y eso puede influir en mejorar mi inteligencia emocional. Otro aspecto que también puede mejorar nuestra inteligencia emocional es que podamos educar en valores, pero es muy distinto educar en valores, ¿no? A vivir la experiencia de la amistad, de la ayuda, del amor, del trabajo, de la bondad, del compañerismo, del respeto, del perdón, en fin, de todos estos elementos que podrían hacer una tremenda lista de valores, pero el escenario más propicio para incorporar los valores es la familia. Y la familia, si está bien, es un elemento, es un basamento importantísimo para incorporar valores. Entonces, en lo que tendríamos que trabajar necesariamente es en promover estilos de vida saludable, pero más que promover estilos de vida saludable, que las parejas se puedan llevar bien. Entonces, las escuelas de educación no se batalla con el muchachito, se batalla con los escenarios familiares representados en ese muchachito. Familias disfuncionales, muchachos difíciles. Y el problema no es el muchacho, sino que papá y mamá probablemente no se logran organizar y la representación emocional es el muchacho. Por eso los que se dedican a la terapia dicen que el problema no es el muchachito, porque él puede ser la representación, solamente un síntoma, la representación del verdadero problema. Entonces, los valores, decir, hay que educar en valores, no, es algo como complicado, porque los valores se incorporan a partir de vivir esa experiencia. Un matrimonio disfuncional no da la representación de la solidaridad, de la amistad, del trabajo en equipo, y con lo que batallamos, pues en este momento histórico, en este momento actual, no es con la persona, sino con el pasado de las personas. Batallamos más con lo que ya no existe y que quedó en la mente
que con lo que realmente existe. Por eso hacer un trabajo de prevención es muy, muy importante. Otro aspecto en lo que tendríamos que detenernos para incrementar nuestra inteligencia emocional es en vivir la experiencia de los límites. Pero eso tampoco no es cosa fácil, porque uno debió de aprender límites, vivir límites e imponer límites. Ahora las mamás dicen, ay, ya no sé qué hacer con este muchacho. Le digo, no me obedece, siempre está con su carota, mejor lo largo a que se vaya a otro cuarto, a otro lugar. No lo quiero ver. Bueno, es una representación como muy compleja porque la experiencia de los límites es un asunto complejo, difícil. Trabajar en eso habría que trabajar como en talleres para que la gente lo pudiera entender profundamente. Y también ahí estamos como que con muchos sesgos. Otro aspecto importante y con esto cierro esta lista de recomendaciones para incrementar nuestra inteligencia emocional, es asumir el rol. Pero asumir el rol también es un asunto de desarrollo. La palabra desarrollo es crecer, pues tendríamos que entender el papel y el lugar que ocupamos. Una cosa es ser hijo, otra papá y otra profesionista. Y mucha gente no se la cree. Se casa y no se siente esposo. Es profesionista y no asume su papel como tal. Y entonces, bueno, estas representaciones son como medio peculiares. Bueno, así es que el trabajo de la inteligencia emocional está todavía muy inacabado. Las contribuciones que van surgiendo nos abren mucho el panorama. Las inquietudes que puedan surgir de esta conferencia me parece que nos quedaríamos corto, puesto que sí debiera de ser el tema de inteligencia emocional una materia de estudio constante, de tal manera que la gente se pueda ir especializando y entonces, bueno, ya en su condición de adulto, tener claro todos estos aspectos que giran de cotidiano en nuestro hacer y en nuestro quehacer cotidiano. Bueno, ya nada más para ir concluyendo mi exposición. Ya les había yo dicho que los que hablan sobre inteligencia emocional proponen que podamos adentrarnos en buenas lecturas, hacer un análisis de ellas, pero ahorita estamos viviendo un tiempo donde tal parece que el peso de la neurolingüística o las ideas que giran en torno a jóvenes y adultos tienen como su trascendencia, porque muchos se rigen bajo estas ideas que van dirigidas a la población joven. No quiero satanizar el reggaetón, pero sí tiene mucho peso en relación a la conducta ahora de los jóvenes, como otras tantas ideas. Entonces, la recomendación, si eres padre de familia o profesor, es que sí deberemos de ser muy selectivos en lo que vemos y escuchamos, porque eso también va a tener peso en nuestra inteligencia emocional. Concluyo con otra cita de Aristóteles que decía que la verdadera felicidad consiste en hacer el bien y pues para lograr hacer el bien necesitamos forzosamente adentrarnos en esto de hacer una gestión emocional para que surja esa magia de la bondad y los buenos sentimientos. Bueno, les agradezco mucho, espero haber vertido algunas ideas que puedan influir en nuestra inteligencia emocional y además hemos agotado el tiempo de la exposición. Pasamos a esta parte de si quieren abrir sus micrófonos, hacer preguntas, estamos aquí el servicio muy atentos a sus planteamientos. Me voy a permitir cerrar la presentación, me dieron esta indicación, lo alcancé a leer afortunadamente. Ya estamos ahí. Pues bien, compañeros maestros, estamos en la etapa de esta conferencia sobre preguntas y respuestas. Con toda confianza, aprovechemos la presencia del trabajador social
José Antonio Maldonado Mora, que está aquí para podernos apoyar en lo que ustedes consideren que, alusivo al tema, por supuesto, quisieran puntualizar. El que desee, ya lo sabe, levanta su manita, prende su micrófono y adelante, con toda confianza. No veo a nadie que la levante. Supongo que todo ha quedado bastante claro. Y Maestro Frank, ¿podría adelante. Sí, podría hacer Rocío. una pregunta? Sí, Rocío. Soy la maestra Edith. Edith, perdón, estaba Rocío también. Primero Edith y luego Rocío, por favor. Okay. Bueno, en este sentido de que las personas, pues nos vamos influenciando con la familia en cuanto a nuestros comportamientos, a mí me cuesta a veces trabajo saber cómo hacerle con los niños en el sentido de que, por ejemplo, sean berrinchudos, de que son niños que golpean, que son niños que agreden de cierta manera y que ese aprendizaje pues lo traen de cierta manera de casa, no precisamente en la escuela. ¿Cómo puede uno manejar como maestro esa situación dentro del grupo cuando uno trata de dar el ejemplo, de seguir las cuestiones, digamos, morales que se deben de seguir dentro de un grupo, seguir reglas, etcétera, cuando uno habla con el padre de familia respecto a la conducta de norma, o sea, no aceptan las conductas en esta parte, tanto con los niños como con los papás? Sí, bueno, te agradezco mucho tu pregunta. Creo que les decía yo que el camino todavía es un camino en el que tenemos que aprender mucho y los maestros en muchos de los casos tienen que conocer sobre psicopatología. Y lo cierto es que algunos muchachos vienen, sí, de hogares disfuncionales donde hay errores graves en la crianza, pero algunos otros muchachos impulsivos, complicados o de difícil manejo, estos muchachos probablemente sean la representación de un trastorno de conducta de la infancia. Entonces, cuando esto empieza a afectar distintas áreas del funcionamiento, como pudiera ser la convivencia con su salud, con sus compañeros, sus deberes o la conducta con figuras de autoridad, pudiéramos sospechar de que hay algo que está más allá que solamente un error de crianza. Por eso el profesor en el área educativa debe de adentrarse tanto en la dinámica familiar, conocer sobre dinámica familiar, pero también tener conocimiento sobre psicopatología, porque algunas conductas de los son una representación de la infancia. Entonces, nuestras lecturas con la conducta deben de abarcar varios terrenos, no solamente la representación de una familia disfuncional, sino también mucho de trastornos mentales. Así es que, bueno, este servicio luego hemos incursionado en hablar de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y eso también nos da una pista para que tengamos como mayores elementos para entender qué es lo que pasa con la conducta de este muchacho. ¿Es un error de crianza? ¿Es un muchacho que a lo mejor ya trascendió a tener el síndrome del hijo emperador? ¿O se trata de un trastorno de la infancia que probablemente a él y a la familia, incluso al maestro, está rebasando? Así es que esto tiene ciertas implicaciones de mayor complejidad. Y en este sentido, bueno, pues sí, hay que adentrarse en aspectos distintos. No podemos ser lineales porque probablemente esa conducta inadecuada tenga distintas respuestas. Perfecto. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente a veces esa situación se nos revierte, porque nosotros en clase, digamos que tratamos de moderar la actitud de los chicos que son agresivos, que son berrinchudos, traviesos, y los padres de familia lo toman en el sentido de que uno es el
el agresor hacia el niño y que uno no comprende la situación de ellos. Entonces nos acusan de maltratadores, ¿verdad? Esa es la situación que, o sea, yo me refiero a que yo como maestra me encuentro en esa posición y qué es lo que debo de hacer, cómo debo manejar la situación cuando el padre de familia no me está apoyando en la circunstancia de su hijo y al contrario, me revierte su mala actitud. Buenas Sí, tardes. también otra pista, comentarles que en algún momento en los cursos que dábamos aquí en el hospital se hablaba sobre el uso de técnicas psicosociales y que tiene que ver un poco del abordaje de los conflictos con las personas. Y ciertamente en ese sentido también tenemos que aprender porque el enfrentar una crisis o una conducta desbordada de un papá intransigente es todo un arte, ¿eh? No es un asunto sencillo, es un asunto que también tiene sus implicaciones. Y para eso, bueno, también dábamos el manejo de uso de técnicas psicosociales para que en determinado momento podamos tener como elementos claros de qué hacer. Bueno, pero ese es otro tema y tendríamos que dar la conferencia y ahí surgirían también otras reflexiones, pero podría ser una manera más de incrementar el conocimiento para poder enfrentar crisis. Bien, gracias, doctor, trabajador social. En ese ánimo de retroalimentar, Edith, les comparto a todos que este ciclo de conferencias, les decía en un principio, primero lo tomamos los directivos y supervisión. Gracias. Una sesión y el hacerlo con toda la zona, precisamente la idea es atacar estas situaciones, Edith, que no se sientan solos, que no se sientan, que no hay manera de resolver el asunto, porque como señalaba atinadamente en la conferencia el expositor, las cosas parten de casa, mucho tiene que ver el hogar. Y entonces, por eso la idea es que a partir de hoy, que termine este ciclo de conferencias, la relación continúe psiquiátrico-escuela, escuela-psiquiátrico, para atender los casos que sean agudos. Yo estoy seguro que varios de ustedes ya tienen el teléfono que ponía al principio y ahorita al final, y si no, también aquí se comunican a supervisión con la maestra Belinda, que es la encargada de esta área, de valores, de promoción de los valores, de convive, y habremos de mantener esa relación para este tipo de casos, canalizarlos profesionalmente con la persona que atiende, porque en esto que comenta Edith, pues tiene que ver como cuando hay un accidente. Si no sabemos qué hacer con un accidentado, pues ni le muevas porque se la puedes complicar más. Entonces, por ahí va la intención, que la relación que hoy ya se ha tenido continúe. Ustedes valoren qué hace falta en sus escuelas y hagamos la gestión para mantener esa relación institucional, psiquiátrico, escuela, escuela, psiquiátrico, para complementarlo, para que se dé un tratamiento profesional más adecuado. Bien, ¿alguien más que quisiera compartirnos sus inquietudes? Están poniendo en el chat que si puede volver a compartir el teléfono del psiquiátrico y los contactos para poderse comunicar. Nos están pidiendo eso. Si pudiera volver a poner esa diapositiva, claro que sí, de hecho, me parece que aquí lo